Bueno, buenos días. Damos inicio entonces a este taller teórico práctico. Se va a dictar hoy lunes, 6 de enero a las 18 horas. Vamos a hacerlo en vivo, pero también se me ocurrió esta propuesta porque habían muchos que por ahí no podían sumarse en este horario por distintas cuestiones y me pareció interesante compartirlo a través de videos para que puedan verlo cuando puedan, al igual que los que se sumen al vivo y que también quieran verlo nuevamente, ¿no? Bien, espero que este sea el primero de muchos talleres que podamos hacer. La verdad que es un proyecto que me tiene muy entusiasmada para este nuevo año y les agradezco a todos los que confían en mí para seguir perfeccionándose, para seguir aprendiendo, colegas que se han recibido recientemente y tienen ganas de aprender para comenzar a tomar distintos trabajos y sigan eligiéndome a mí como compañía, como guía, en donde fue la carrera y que continúe siéndolo, ¿no? Y para las nuevas personas que también se suman, también es un placer. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces. Yo me presento, muchos por ahí ya me conocen, otros que quizás sean la primera vez que puedan tener un contacto conmigo. Me presento, yo soy Romina Simbrón, soy abogada, he comenzado la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Comencé los primeros 2 años y después me pasé a la Universidad Siglo XXI, donde finalmente terminé la carrera. Actualmente me encuentro litigando de manera particular, también estoy inscripta en Defensoría, ¿sí? Como defensora y asesora de menores en Montehermoso, en Carmen de Patagones y en Coronel Rosales, y también me encuentro dando clases de Derecho de manera particular y también en las plataformas de FILAD, tanto para el EFIP 1 como el EFIP 2. Del EFIP 2 es el curso en el que yo estoy a cargo. En el FIP 1, sin embargo, es en uno en el que yo acompaño desde mi lugar a través de las consultas en los grupos por WhatsApp y en las clases en vivo actualmente, ¿sí? Bien, esta propuesta me pareció interesante para a poder abordar sobre lo que son tanto, vamos a comenzar con una exposición teórica, ¿sí? Para tratar de reforzar sobre esos puntos que hemos trabajado en la carrera, que por ahí quizás pueden haberse pasado desapercibidos. Lo hemos trabajado mucho en el caso de los estudiantes del siglo XXI, para lo que es el EFIP 2. Hemos trabajado en la materia laboral sobre estas cuestiones y también actualmente vamos a ver que estas cuestiones, estos temas que han sido tema de programa de FIP2 se ven un poco confundidas, ¿sí? Confusas respecto de la ley de bases que rige actualmente, ¿sí? Bien, vamos a reforzar entonces aspectos teóricos para tenerlos en cuenta en la parte práctica, que es la segunda parte. En esta propuesta de video que no va a ser en vivo, no vamos a tener esa parte práctica. Sí, lo que ofrezco, lo que sugiero como una opción para poder también tener este intercambio práctico es que puedan llevar a cabo la actividad, que puedan enviármela a mí por WhatsApp o a mi mail para que después tengan la devolución, ¿sí? Con las ciertas, en caso que existan, ciertas observaciones o sugerencias que por ahí puedo indicarles acerca de las tres propuestas que están para este programa, ¿sí? Bien. Respecto a lo que es el objetivo del taller, vamos a trabajar sobre distintas vértices, ¿sí? De distintas cuestiones. Vamos a trabajar por lo que es el despido verbal, lo que es la falta o deficiente registración laboral, el abuso de ius variandi y el planteo de inconstitucionalidad de la ley de bases. Estas cuestiones, bueno, lo que es el planteo de inconstitucionalidad de la ley de bases no es algo que sea tan recurrido, por lo menos por ahora. Lo vamos a ver esto al pasar los meses, porque la sanción de la ley fue muy actual, entonces no llegamos todavía a ver todavía los frutos, ¿no? de la aplicación.
real de esta ley. De todas maneras lo vamos a trabajar porque es un tema de actualidad que nos encuentra un poco perdidos, no sabemos qué hacer y está bueno también reunir estas herramientas para ver cómo aplicarlo en el momento. Respecto a las demás cuestiones, lo que es el despido verbal, la falta de eficiente registración laboral, más allá de la ley de bases y el abuso de ius variandi, son cuestiones que surgen mucho en la práctica, más de lo que nosotros creemos, y no está tan preciso en la ley cómo actuar, ¿no? Porque tenemos las normativas genéricas, pero después para llevarlo a la práctica, esa parte, ese paso, es el que por ahí a veces nos encuentra un poco mareados, ¿no? Que no sabemos bien cómo comenzar, qué hacer, qué es lo mejor, qué aspectos tener en cuenta también. Todas estas cuestiones lo vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar primero esta parte teórica y después la parte práctica que tener en cuenta. Bien, a través de los telegramas laborales, que esa es la forma de que tenemos nosotros como profesionales de accionar ante cualquiera de estas circunstancias que sucedan, ¿sí? Bien, la estructura del taller, bueno, esto va a ser más el taller en vivo, ¿no es cierto? El que va a estar bajo esta modalidad, que van a ver el video, no lo van a poder trabajar de esta manera, pero bueno, para que en líneas generales esta primer parte teórica, que sí va a ser igual, vamos a tener lo que es el despido verbal, vamos a trabajarlo respecto a lo que es la definición, la respuesta legal, qué hacer, cuestiones prácticas que nos pueden llegar a preguntar los clientes ante esta situación. Respecto a la falta de registración laboral, qué cuestiones tener en cuenta también, abuso de ius variandi, qué implica, cuáles son los derechos de los trabajadores ante estas situaciones, la potestad del empleador en contracara, la inconstitucionalidad de la ley de bases, cuándo y cómo plantearlo. Y respecto a lo que es la parte práctica, lo vamos a dejar para que lo puedan trabajar al finalizar la vista de estos de los videos que nos lleven toda la parte teórica y termina con la devolución, ¿sí? Por WhatsApp o por email de los telegramas que me envían, ¿sí? Bien, respecto a lo que es la conclusión y preguntas, con esta modalidad, al no ser en vivo, lo vamos a dejar para WhatsApp, ¿sí? Cualquier duda que por ahí vaya surgiendo, también pueden dejármela por ese medio. Bien, recuerden que todo esto que voy a ir señalando, que vamos a ir pasando, todas estas filminas, yo se los voy a enviar, ¿sí? Bien, introducción teórica. Vamos a comenzar con lo que es el despido verbal entonces. Nosotros tenemos, por un lado, en Grisolía, cuando hemos estudiado en la doctrina, cuando estudiamos los distintos doctrinarios, Grisolía es uno de los utilizados en el siglo XXI y uno de los más conocidos, pero hay distintos manuales también que lo trabajan. Vemos que refieren que el despido puede ser verbal. Y si bien esto es correcto, porque el despido no requiere, no requiere ajustarse a cierta formalidad para ser válido, esto es correcto si el despido formal es respecto a lo que es el despido con justa causa. Pero el despido incausado, que es un despido arbitrario, sin justa causa, no requiere alguna formalidad, por lo menos que esté reconocido en las normativas aplicables. De todas maneras, ¿qué sucede? El despido verbal se da cuando el empleador comunica la terminación de la relación laboral de manera verbal. ¿Qué sucede ante esta situación? Vamos a tener distintas cuestiones. La falta de prueba, ¿sí? Que es muy difícil el hecho de que sea de manera verbal. Muchas veces se lleva a cabo sin testigos o los testigos que están no quieren declarar o no han escuchado de manera completa la situación o quizás no había testigos directamente. Es muy compleja la carga probatoria, ¿sí? De acreditar que efectivamente existió un despido y que fue en determinado día, ¿no es cierto? También respecto a lo que son las indemnizaciones que tienen en consecuencia del el despido verbal. Por eso es que en protección de los derechos laborales, lo que se sugiere ante el despido verbal es llevarlo a un despido indirecto. ¿Cómo es esto? Para llevarlo a un despido indirecto, entonces yo tendría que ante esta situación tendría que intimar, ¿sí? A través de un telegrama. Recordemos que el trabajador, bajo el principio de gratuidad, que está reconocido en la ley de contrato de trabajo y como principio también, como uno de los principios como fuente del derecho laboral, recordemos que para asegurar el acceso a la justicia no tiene ningún tipo de costos, ¿sí? Para afrontar para el envío del telegrama.
Entonces, el trabajador intima bajo un telegrama, intima al empleador a que aclare la situación laboral, atento a que en la fecha tanto, y ahí tendrían que aclarar qué es lo que sucedió, ¿sí? Que se manifestó, que hubo un impedimento al ingreso de trabajo, de la dación de tareas, ¿sí? Tiene que estar todo perfectamente individualizado, cuáles fueron los hechos, ¿sí? Y por qué yo estoy intimando al empleador. Cuando nosotros hacemos referencia a una intimación, ¿sí? A el empleador, estamos diciendo que tiene que estar claro cuál es el objeto, qué es lo que yo estoy pretendiendo que cumpla el empleador en esta intimación. Tiene que estar el plazo por el cual se intima, ¿sí? A el empleador a que cumpla con esta obligación y tiene que estar el apercibimiento en caso de que no exista respuesta o que no exista el cumplimiento de esta obligación. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cumpliendo con esos tres recaudos, yo voy a poder llevar a cabo, ¿sí? el ejercicio de mi derecho. Si yo lo intimo a que aclare la situación laboral, pero no indico plazo, no indico percibimiento, entonces esa intimación no va a ser válida. ¿Sí? Si yo no digo cuánto tiempo tiene para cumplir con eso, entonces em, no es algo que vaya a hacerse efectivo nunca, ¿sí? Bien, eso como para tener en cuenta. Respecto a lo que es el plazo, vieron que muchas veces uno busca modelos y ve que en algunos casos dice 5 días, 10 días, va viendo, ¿no? que encuentra varios días, 2 días. ¿Esto qué sucede? Nosotros tenemos el plazo mínimo, ¿sí? De 2 días hábiles, o sea que no puede existir una intimación menor a 2 días hábiles en contra del empleador. ¿Sí? Entonces, esto por un lado para que ustedes lo tengan en cuenta. Si bien no está estipulado un plazo máximo, ¿sí? No podría ser menor de 2 días. Si yo quisiera intimarlo por 5 días, sería viable también. Si el plazo mínimo que yo puedo intimarlo es 2 días. Si yo quisiera intimarlo por más días, también es correcto, ¿sí? Bien. En este caso, fíjense que entonces mi primer paso ante esta situación es enviar un telegrama. ¿Qué pasa luego de este envío de telegrama? Podemos encontrar distintos alcances, ¿no? Distintas respuestas. Puede ser que lo más característico, que el empleador contesta, porque si no contesta, el silencio del empleador se presume que está confirmando, ¿sí? Todo lo que manifestó el trabajador. No así a la inversa, ¿sí? Si el empleador fuera el que envía una intimación al trabajador y el trabajador no contesta en el plazo indicado, no implica una presunción, ¿sí? Positiva de la intimación. ¿Sí? Es solamente a favor del trabajador, ¿sí? Que tenemos esta presunción. Bien, esto lo vemos previsto en lo que es el artículo 57, 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sugiero la lectura para poder visualizar bien estos puntos que le estaba remarcando. Respecto a lo que es la respuesta del empleador, puede ser que el empleador conteste negando la existencia, ¿sí? De la relación laboral. Esto en los casos en donde existe una ausencia de registración laboral, que no está ninguna documentación. Los empleadores lo que hacen es tomar en su defensa, tomar que no hay ningún tipo de prueba que existió esa relación laboral para poder evadir entonces de esta manera cualquier rubro indemnizatorio, ¿sí? Bien, en caso que esté en blanco y que esté registrado, ahí ya es más complejo porque no va a poder negar relación laboral, entonces en ese caso podría llegar a contestar. De todas maneras, lo que es el despido verbal se asocia a un despido arbitrario, un despido sin justa causa, porque de manera excluyente, lo que es el despido con justa causa implica que sí tenga que ajustarse para ser válido, que sea por escrito. ¿Sí? Tiene que estar por escrito, justificado y comunicado al trabajador. Si el despido fue verbal, ya no fue por escrito, no fue entonces válido y por lo tanto se va a considerar como un despido arbitrario.
¿sí? Independientemente que el despido, al momento que se haga esta intimación, que el empleador pueda alegar alguna causal, ya esa causal no significa nada, ¿sí? En los efectos jurídicos se va a considerar como una denuncia de hechos, pero en cuanto a lo que son los hechos, en cuanto a lo que es el hecho, el derecho que esto implica, no va a afectar. ¿Sí? El efecto jurídico va a ser el mismo, no va a modificarlo eso. Por eso es que si estamos como abogados de la parte empleadora, si pretendemos un despido con justa causa, hay que comunicarlo, ¿sí? Y también tener en cuenta que tiene que estar debidamente justificado, sin perjuicio de que el trabajador puede impugnar esta medida también, ¿sí? Bien, entonces, esta respuesta va a ser vinculante para determinar cómo vamos a continuar. Si existe silencio o bien no se aclara la situación laboral o hay algún rechazo, ¿sí? de este telegrama, entonces en ese caso tenemos que enviar un nuevo telegrama, un segundo telegrama en el que hacemos efectivo el apercibimiento atento al silencio o atento a la negativa que se haya manifestado en la carta documento. Recordemos que el empleador se comunica a través de carta documento, el trabajador se comunica a través de telegramas. Sí, igualmente se han reconocido, sí, en varios fallos se ha reconocido otros medios, sí, como fehacientes, como puede ser por email, por WhatsApp, pero a mi modo de ver, si bien habría que analizarlo en el caso concreto. Si solamente tenemos como prueba, como instancia, por WhatsApp o por mail, vamos a tratar de agarrar eso y tomarlo fuerte y tratar de defenderlo como se pueda. Pero si lo van a hacer desde cero, yo sugiero, recomiendo que envíen un telegrama porque no hay nada más claro que el envío de un telegrama en donde tenemos al órgano de contralor, que es el correo, en donde puede dar fe, ¿sí? del envío de este telegrama, de la recepción de ese telegrama. Entonces ya es mucho más claro y es más fácil a los fines probatorios, ¿sí? En cambio, lo que es el WhatsApp, lo que es el email, podemos decir que la persona nunca ingresó ese email, que no era de su uso, que no era su email. Entonces, de esa manera es muy difícil, ¿sí? Tratar de acreditar que efectivamente sí era su mail de contacto, que sí lo estaba utilizando. Es un poco más complejo. Entonces, yo, si bien se ha reconocido en varias oportunidades otros medios, yo sigo sugiriendo, recomendando por tranquilidad, por seguridad jurídica, sigo recomendando lo que es el envío de telegrama, que con eso nos quedamos tranquilos, ¿no? Y lo mismo en el caso del empleador, a través de carta documento. Bien. ¿Qué pasa una vez que se configura el despido verbal? El despido verbal se va a configurar cuando yo voy a considerar el despido para los fines de la liquidación final, va a ser en la fecha en donde se recepciona, así donde se envía, donde efectivamente se notifica al empleador. ¿Sí? ¿Dónde va dirigida la notificación? Al domicilio laboral. ¿Sí? No tiene que ir dirigida al domicilio real del trabajador, tiene que ir al domicilio laboral. En el domicilio laboral es el que se debe hacer el envío de las comunicaciones y en la fecha en donde efectivamente se notificó el empleador, es esa fecha la que nosotros vamos a utilizar como fecha de extinción de contrato laboral y en base a esa fecha nosotros vamos a hacer la liquidación final. Por eso es importante ir corroborando, ¿sí? Si llegó, ¿sí? Si se envió la carta o documento o no, ¿sí? El telegrama, perdón. Si el telegrama, vamos a pensar que nosotros enviamos el telegrama y no fue, no se pudo hacer efectivo al final la notificación porque se encontraba cerrado, porque no tenía la numeración, cualquiera sea el motivo. Yo tengo que estar atento al momento de la recepción, si efectivamente le llegó o no, porque eso me importa si ya efectivamente se extinguió la relación laboral o no. Si yo sé que no se ha podido enviar, tengo que enviar nuevamente y buscar una solución para ese caso, ¿sí? Bien, son todas estas cuestiones que por ahí a veces pueden pasarnos de largo y nos pueden hacer perder algún caso, ¿sí? Bien. Em,
Respecto de la liquidación final en el caso del despido, ya dijimos que el despido verbal lo vamos a tener como un despido arbitrario, ¿sí? Lo vamos a llevar para un despido indirecto que tiene exactamente las mismas liquidaciones finales, los mismos rubros de pago obligatorio, los mismos rubros indemnizatorios que el caso de un despido sin justa causa. Es un despido indirecto porque finalmente se ubica el trabajador en la situación de despido ante la negativa o ante el silencio por parte del empleador. En ese mismo telegrama, en ese segundo telegrama, vamos a individualizar todos los rubros, ¿sí? Que le corresponden al empleador y al trabajador, perdón, y que intimamos a que se haga el pago. Por lo general también en lo que es el primero ya, o si no se hizo en el primero se puede hacer en el segundo, pero en líneas generales siempre se toma la costumbre de individualizar, ¿sí? De poner los datos, constituir los datos ya del profesional a cargo, ¿sí? Que intervenga, para que esto pueda ser el medio en el que el empleador o el abogado del empleador pueda comunicarse con el abogado, ¿sí? Del trabajador y de esta manera se pueda llegar a algún acuerdo. Muchas veces, fíjense que los reclamos laborales no prosperan a una instancia judicial, sino que son resueltos en el intercambio, ¿sí? De telegrama y de carta documento. Bien. Respecto a lo que es la liquidación final, vamos a tener los rubros de pago obligatorio, días trabajados, saque y vacaciones proporcionales. Con respecto a las indemnizaciones, vamos a tener las previstas en el artículo 245, 246, señalamos la indemnización por antigüedad. Vamos a tener también lo que es la indemnización sustitutiva por falta de preaviso, porque en los casos del despido verbal no existió, no me dio un aviso previo, así que también va a corresponder. Y si además la fecha finalmente en el que fue notificado el empleador de el despido indirecto, si no coincide con la última del mes, también va a corresponder indemnización por integración mes despido, que es una indemnización accesoria a la indemnización sustitutiva por falta de preaviso. Bien, en este mismo supuesto puede ser que también se dé el caso que el trabajador no esté registrado o bien esté deficientemente registrado. En ese caso, en el mismo telegrama en donde se lo intima a que aclara la situación laboral, también se puede intimar acerca de la regularización de su situación laboral, que ahora lo vamos a trabajar bien. Bien, respecto a lo que es la falta y deficiente registración laboral. Bien, en este caso, fíjense que acá vamos a trabajar ya más artículos, ¿sí? Quizás un poco más complejo, ¿sí? Más disperso este tema porque están en varias normativas, en varios instrumentos, a diferencia de lo que es el despido verbal que vimos todos específicamente en la ley de contrato de trabajo. Acá vamos a tocar lo que es la ley de contrato de trabajo, por supuesto, su artículo 80, ahora vamos a ver bien, la ley nacional de empleo también tiene sus articulados y lo que es la ley 25.345, decreto reglamentario 146 del 2001. Bien, del artículo 80, esto en principio vamos a ver eh, cuando nosotros referimos a esta obligación de entrega de servicios de trabajo, siempre asociamos o siempre la idea está en la certificación de servicios, ¿no? Y en eso nos quedamos. Y no es solamente eso, son cuatro certificados. Vamos a tener el de naturaleza y categoría, constancia de haberes percibidos, constancia de depósitos de aportes y contribuciones efectuadas en los organismos de la seguridad social. Bien, acá. Vamos a tener entonces, ahora vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, pero respecto a lo que es la falta o deficiente registración laboral, entendemos que es uno de los puntos, uno de los deberes, ¿sí? De el empleador que resultan principales a los efectos de la validez del contrato laboral, ¿sí? Así como una de los deberes principales es abonar todas las remuneraciones, todos los rubros remunerativos a favor del trabajador. Este punto también es igual de importante, ¿sí? Es uno de los deberes principales de todo empleador. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de que no cumpla con este deber? Bien, una violación a los derechos laborales y la falta de aportes a la seguridad social, que es ahí donde nosotros vemos el mayor de impacto, ¿no es cierto? El día que el trabajador, el cliente, quiera jubilarse,
todos estos años que trabajó en negro, no va a poder hacer los efectivos después el día de mañana para su jubilación y esto implicaría entonces que probablemente no pueda jubilarse o con la mayor de las suertes, teniendo otros aportes o como monotributista finalmente pueda llegar a una jubilación mínima, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede ante esta situación? Lo que es la falta de eficiente registración, y esto lo vamos a trabajar de manera independiente a lo que es la ley de bases, ¿sí? Y ahora lo vamos a analizar por separado. Lo que es la registración laboral, fíjense que tenemos que considerarlo como uno de los deberes y ante su incumplimiento, nuestro primer paso va a ser a través de un telegrama también, que es el medio fehaciente para iniciar cualquier tipo de reclamo a favor del trabajador y en contra del empleador. Acá vamos a tener inicialmente el envío del telegrama intimando, ¿sí? Siempre recuerden que el telegrama es lo mismo que una carta documento, solamente que tiene el beneficio de gratuidad, ¿sí? Pero siempre van a ser intimaciones. Yo siempre que manifiesto a través de un telegrama es para intimar, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a intimar a que se cumpla, ¿sí? Con la correcta registración o bien, si en caso de ausencia total, que se registre, ¿sí? ¿Qué es lo importante de este punto? Yo no solamente tengo que intimar acerca de este punto, sino que además tengo que, a modo de declaración jurada, yo tengo que manifestar cuál fue la fecha de ingreso real, qué tareas me encuentro desempeñando, cuál es la jornada laboral que yo me encuentro realizando. Tiene que estar todo totalmente individualizado, ¿sí? Si yo no individualizo cuáles son los datos que yo considero reales, entonces en ese caso dejo a libre criterio que el empleador me registre en la categoría que él considere, el salario, todo como él considere, que puede que no sea el real, ¿sí? Entonces, cumple la intimación de registrarme, pero no me está registrando con los datos reales. Entonces, es importante que en este telegrama tenga que estar preciso cada uno de los puntos que se va a reclamar y los que se consideran reales, ¿sí? Bien, acá puede suceder tres supuestos que contempla la Ley Nacional de Empleo. Contempla en el artículo 8 la ausencia total, en el artículo 9 que la fecha real de ingreso no coincida con la registrada, entonces vamos a tener ciertos meses que no fueron registrados. Y el artículo 10 señala aquellos supuestos en donde la remuneración que está registrada es menor de la que realmente percibe el trabajador. Bien. ¿Qué sucede ante cuál es la protección que tenemos frente a la Ley Nacional de Empleo? Se señala del artículo 8, 9 y 10 estos tres supuestos que yo les manifesté y en caso de configurarse alguno de estos tres supuestos, la solución es la indemnización de la cuarta parte. Cuarta parte de lo que no se registró. ¿Qué significa? En el supuesto 8, ausencia total, de todos los meses que no se registraron, yo los voy a sumar y voy a tomar la cuarta parte. En el artículo 9, fecha de ingreso real no coincide con la registrada. ¿Sí? Se registró 5 meses después, esos 5 meses de salario yo los voy a sumar y voy a tomar la cuarta parte. En el artículo 10, ¿cómo quedaría entonces el artículo 10? Existe una diferencia, ¿sí? Que no se registra porque me están registrando la mitad. Entonces, de esa mitad yo voy a sumar esa diferencia de todos los meses que viene sucediendo esto y voy a tomar la cuarta parte. Ahora, tenemos también que tener en cuenta el plazo de prescripción de 2 años, que está reconocido tanto en la Ley de Contrato de Trabajo como en el Código Civil y Comercial. Acá fíjense que este plazo de prescripción significa que lamentablemente aquellos trabajadores que han estado trabajando en negro por 10 años, yo no voy a poder reclamar la cuarta parte de la suma de salarios de los 10 años. Voy a tomar solamente los últimos dos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver injustamente que un trabajador que estuvo 10 años trabajando en negro y otro que estuvo 3 van a ganar lo mismo en concepto de indemnización. Sí, con respecto a este plazo de prescripción, lo vamos a tener en cuenta para todo, ¿no? Para lo que son las diferencias de haberes mensuales, SAC, vacaciones proporcionales, para todo siempre el plazo de prescripción de 2 años. Lo único que no se tiene en cuenta este plazo de prescripción es para la indemnización de antigüedad.
¿Sí? Ahí, sobre lo que es la indemnización de antigüedad del artículo 245, si el trabajador, yo puedo acreditar que efectivamente tiene una antigüedad de 10 años, él va a percibir en concepto de indemnización por antigüedad la suma de los 10 años, ¿sí? Se tienen que multiplicar el salario, la mejor remuneración normal y habitual, por 10, ¿sí? Bien. Esto con respecto al artículo 8, 9 y 10 sobre estas indemnizaciones. El artículo 11 agrega como requisito para que se cumpla estas indemnizaciones, no solamente alcanza el supuesto de hecho que se dé, si esta falta o deficiente registración, sino que además también se tiene que cumplir con esta intimación al empleador y con el aviso a la FIP que actualmente es denominada ARCA. El artículo 15 hace referencia a la presunción de despido si fue luego de los próximos 2 años, ¿sí? En donde el trabajador hizo un reclamo, ¿sí? Por la falta o deficiente registración laboral, independientemente que el empleador alegue alguna causal de despido, se va a considerar como una presunción de despido por haber hecho este reclamo, ¿sí? En protección del trabajador. Bien, el artículo 80 reconoce esta obligación de entrega de certificados de trabajo por parte del empleador hacia el trabajador. Fíjense esto como importante que en complemento con el artículo 45 de la ley 23 25.345 nos dice que la intimación es por 48 horas transcurridos los 30 días de concluida la relación laboral. ¿Sí? Entonces, esto significa que inmediatamente que se extinguió la relación laboral, yo no puedo intimarlo al empleador, ¿sí? Y en caso de que yo lo intime, no contesta y pretendo hacer efectivo la multa del artículo 80, no va a corresponder, ¿sí? Fíjense que yo lo puedo intimar una vez que se transcurrió los 30 días, o sea que este reclamo, esta intimación, yo la voy a poder hacer efectiva luego de la fecha de extinción, vamos a ver si fue por un despido indirecto, por decirles. Vamos a pensar que se intimó a que registre la relación laboral o bien que la corrija, no se cumple, entonces en ese caso se produce un despido indirecto, lo mismo que sucedió en el caso del despido verbal que les comentaba anteriormente, corresponden las mismas indemnizaciones, pero en este caso, y además le sumaríamos, por supuesto, estas indemnizaciones, en lo que es el artículo 80 también, pero respecto a las indemnizaciones, perdón, de la Ley Nacional de Empleo, pero con respecto a lo que es el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, va a corresponder recién luego de las 48 horas de transcurrido los 30 días. O sea que este reclamo va a surgir después, ¿sí? No puede ser de manera inmediata porque no se va a hacer efectivo si no. Bien, bien, bien. Bueno, les voy a dejar finalizado acá para después poder subirlo a YouTube, porque creo que son un término de 15 minutos, si no me equivoco. Voy a dejar de compartir acá y seguimos en un segundo video.